¿Por qué un niño criado en palacio se convirtió en uno de los gobernantes más temidos de la historia? La respuesta está en su infancia. Lo que Iván el Terrible vivió en sus primeros años podría destrozar a cualquiera. Se quedó solo muy pronto y pronto se dio cuenta de que en este mundo gana el que golpea primero. Iván solo tenía 3 años cuando murió su padre, el gran duque Vasili III. El poder pasó a su madre, pero no por mucho tiempo. 5 años después murió en circunstancias misteriosas. Hubo rumores de que había sido envenenada. El pequeño Iván quedó huérfano en sentido literal. Nadie se ocupaba de él. Vivía en pabellones lujosos, pero era como una sombra entre los adultos que se cruzaban en su camino. ¿Sabes con qué se entretenía el futuro zar? Con juguetes no. Arrancaba plumas a pájaros vivos, torturaba perros y gatos. Según testigos presenciales, Iván arrojaba gatos desde torres altas solo por diversión. Esto no es solo crueldad, es el llanto de un niño al que no se le dio amor ni estabilidad. Así es como Iván el Terrible recordaba el mundo. Cruel, lleno de traición. Cuando tenía 13 años, demostró por primera vez quién mandaba. Uno de los boyardos se atrevió a traicionarlo. Iván ordenó que ese hombre fuera arrojado a los perros hambrientos. No fue un arrebato emocional, sino una decisión consciente. El adolescente, criado en el miedo y el caos, empezó a actuar según sus propias reglas. Se dio cuenta muy pronto de que si no matas, te matarán. Así que eligió el camino del poder, el control y el miedo. Empezó a construir una realidad a su alrededor en la que él era un dios y todos los demás eran subordinados o enemigos. El poder que cayó en manos de un niño maltratado se convirtió en un arma de destrucción. Así comenzó un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo en el que el niño ignorado se convirtió en el primer zar real de Rusia. No solo un gobernante, sino una figura casi sagrada. Antes de Iván no había zares en Rusia, había grandes príncipes, gobernaban, pero su poder estaba limitado por los boyardos, la iglesia, las tradiciones. Esto no era suficiente para Iván. Él no solo quería mandar, quería ser temido, obedecido y honrado como un mensajero de Dios, y encontró una manera de lograrlo. En 1547, Iván tenía solo 16 años de edad. Fue entonces cuando dio un paso que cambió la historia rusa. Insistió en que no solo se le reconociera como príncipe, sino que se le coronara rey. Así se convirtió en el primer zar oficial de la historia rusa. La palabra zar viene de César, es decir, se puso al mismo nivel que los emperadores romanos y los gobernantes bizantinos. En la coronación hubo un episodio que dice más de él que decenas de libros. El propio Iván se puso la corona real y exigió que incluso los sacerdotes se inclinaran ante él como Dios en la tierra. No fue un capricho, era un mensaje claro. A partir de ahora, el poder solo está en sus manos y nadie tiene derecho a desafiarlo. Cuando Iván se convirtió en zar, se le concedió el derecho a juzgar, ejecutar, disponer de tierras y ejércitos sin el consentimiento de los boyardos. Abolió las antiguas restricciones y empezó a construir un país en el que él era el centro de todo. Inventó el simbolismo, el estilo, los rituales, todo para hacer creer al pueblo que ante él no había un hombre cualquiera, sino un elegido especial. Aparecieron imágenes del rey con un halo, su nombre se oía en las iglesias junto al de Cristo. Así que Iván no solo se convirtió en rey, creó un nuevo modelo de poder en el que no había lugar para la duda ni el diálogo. Utilizó la religión como instrumento de poder personal mucho antes de que se acuñara el término ideología. Su coronación no tuvo que ver con el poder, sino con el miedo. Se aseguró de que nadie se atreviera a decir que no.
Pero ni siquiera el poder absoluto le dio a Iván lo más importante: paz interior. Lo había conseguido todo: título, poder, adoración. Pero su corazón seguía vacío, hasta que apareció en su vida la única persona que realmente se preocupaba por él. Su nombre era Anastasia. Ella se convirtió en su primera esposa. No era una princesa, no pertenecía a una familia noble, pero se convirtió en la primera esposa oficial de Iván IV. La eligió él mismo, en la exposición de novias, en la que se presentaban en la corte muchachas de toda Rusia. Iván tenía unos 17 años cuando la vio. Tranquila, modesta, de mirada amable, enseguida destacó sobre el resto. A primera vista, una mujer sencilla, pero fue ella quien jugó un papel enorme en el destino del gobernante más cruel de Rusia. Y mientras ella estuvo cerca, Iván se contuvo. Los historiadores señalan que los primeros 13 años del reinado de Iván, cuando Anastasia vivía, fueron los más estables. Menos represión, más reformas, atención al pueblo, diplomacia activa. No intervenía abiertamente en política, pero Iván la consultaba a menudo. Era capaz de calmarle, de persuadirle para que pospusiera una decisión cruel, de evitarle arrebatos de ira. En su presencia casi nunca gritaba ni tenía rabietas. Se podría decir que ella era su equilibrio interior, la última ancla que alejaba al rey de la locura. Anastasia tuvo 6 hijos, pero solo sobrevivieron 2, Iván y Fiódor. Se preocupó por ellos personalmente, a pesar de su estatus. Era respetada por el pueblo y temida en los círculos palaciegos, porque sabían que era la única persona cuyas palabras el zar escuchaba sin discutir. Pero todo se vino abajo en 1560. Anastasia cayó gravemente enferma y murió. Iván enloqueció de dolor. Estaba seguro de que los boyardos la habían envenenado para debilitarlo. Y entonces comenzó la verdadera locura. Muchos historiadores suponen que realmente pudo ser envenenada, porque en la corte había una lucha activa por la influencia. El zar, que podía ejecutar a cientos de personas sin sombra de duda, lloraba como un niño. Culpó a los boyardos de su muerte y empezó a vengarse. Tras su funeral, Iván se convierte en el mismo terrible, un monarca paranoico, cruel y vengativo. Tras su muerte comenzó la oprichnina, una época de terror, tortura y ejecuciones masivas. La oprichnina fue cuando Iván dividió el país en 2 partes. En una gobernó personalmente a su antojo, la otra fue dada a los boyardos para gobernar. Pero el punto principal era diferente. Creó su propio ejército de asesinos y verdugos, un grupo de fanáticos leales a él, que se llamaban oprichniki. Estos hombres no obedecían a nadie más que al zar. Vestían túnicas negras y llevaban una escoba y una cabeza de perro atadas a las monturas de sus caballos. La escoba era para barrer a los traidores y la cabeza de perro para desgarrar por el rey. Tenía un aspecto aterrador y se suponía que debía ser aterrador. La gente caía de rodillas al ver a los oprichniki y pedía clemencia, aunque no hubieran hecho nada. Los oprichniki asaltaban, torturaban, ejecutaban, sin juicio, sin explicaciones. Si alguien no era lo bastante fiel, le quemaban la casa, mataban a su familia y le quitaban sus propiedades. En Nóvgorod, por orden de Iván, llevaron a cabo una de las peores redadas. Sospechaban que la ciudad quería pasarse al bando lituano. Mataron hasta 60.000 personas. La gente se ahogó en el río, los bebés fueron arrojados a pozos de hielo, los ancianos fueron torturados delante de sus hijos. Y todo esto se hizo en nombre del zar, con su permiso personal. A veces él mismo presenciaba las ejecuciones, a veces participaba. Iván quería el control total. Él creía que los enemigos estaban en todas partes y estaba decidido a destruir cualquier amenaza, incluso si no había ninguna.
No podía parar porque creía que era él o ellos. Oprichnina no era solo una herramienta política, era la psicoterapia personal del zar convertida en política de Estado. Cuanto más mataba Iván a los traidores, más creía él mismo en su existencia. Era un círculo vicioso de miedo y poder. Nunca dejó marchar a Anastasia. Años después de su muerte, ordenó desenterrar su ataúd y abrir su cuerpo para encontrar pruebas de envenenamiento. Fue una decisión chocante, incluso para la época. Pero él no se detuvo allí. Iván empezó a sospechar de todos los que le rodeaban. Incluso después de un tiempo, siguió culpando a los que le rodeaban y vengándose. Después de eso, se casó 7 veces más. En total, tuvo 8 esposas, a pesar de que la Iglesia solo permitía 3 matrimonios. Algunas de estas mujeres desaparecieron sin dejar rastro. A 2 las mandó a ahogar por desobediencia e impureza. Otra fue desterrada a un monasterio. Las relaciones en la familia del rey se volvieron peligrosas e impredecibles, como una mina bajo el trono. Ya no se fiaba de nadie, ni siquiera en sus propios hijos. Sus hijos crecieron con miedo, viendo cómo cambiaban de esposa, cómo desaparecían los cortesanos y cómo su padre se alejaba cada día más de sí mismo. Pero la peor tragedia en la familia de Iván aún estaba por llegar. El peor enemigo de Iván no estaba en el extranjero, ni entre los boyardos, ni entre los traidores. Estaba en su propia familia, más precisamente en la persona que tenía que proteger más que nadie, su hijo. El zarevich Iván era una copia de su padre, inteligente, decidido, activo. Participaba en los asuntos del Estado, viajaba con su padre en campañas, se preparaba para convertirse en el próximo zar. Pero entre ellos estallaban conflictos cada vez más a menudo. Iván padre, con el paso de los años, se volvió cada vez más suspicaz e irascible, y el hijo empezó a discutir con él cada vez con más descaro. Sus peleas se hicieron más fuertes, sus conversaciones más peligrosas. Un día la discusión se les fue de las manos. El zar entró en los aposentos de su hijo y no le gustó que defendiera a su mujer embarazada. Iván el Terrible pegó a su nuera por llevar la ropa demasiado abierta. El hijo se levantó en defensa. Comenzó el escándalo. La ira del zar estalló al instante. Golpeó a su hijo en la sien con un bastón. El golpe fue severo, tanto que el zarevich se desplomó en el suelo y murió pocos días después, en brazos de su padre. No es un mito. Está registrado en las fuentes y, lo que es más importante, aún podemos ver el dolor de este momento en el famoso cuadro de Repin. En él, Iván el Terrible está sentado cubierto de sangre, con los ojos enloquecidos, acunando en sus brazos a su hijo muerto. El zar vivió 3 años más que su hijo, pero después de este incidente, finalmente se derrumbó. Perdió a su heredero, perdió a su familia, perdió su significado. Su hijo menor, Fiodor, aunque se convirtió en zar, pero era débil y enfermo. Así que con Iván terminó efectivamente una dinastía fuerte. La peor ejecución de Iván no fue una muestra de crueldad, sino un golpe accidental que mató a su propio hijo. Mucha gente piensa que Iván el Terrible fue cruel solo con su propio país. Pero en Europa era tan temido como en Rusia. Allí se convirtió en un auténtico símbolo de la amenaza del Este. Imprevisible, despiadado, dispuesto a todo por el poder. En aquella época, Rusia empezaba a afirmarse como una potencia seria. Iván amplió sus fronteras, llevó a cabo reformas, creó un ejército regular. Y ahora Europa veía de repente que había un gobernante que no solo gobernaba el país, sino que estaba dispuesto a imponer su voluntad a todos los que le rodeaban. Iván mantenía una activa correspondencia con los líderes europeos, por ejemplo, con la reina inglesa Isabel I. Al principio, cortésmente.
Ofreció una alianza, el comercio, incluso consideró la opción de matrimonio. Pero más tarde el tono de las cartas cambió. Iván empezó a pedir asilo político en Inglaterra, por si tenía que abandonar Rusia. Escribió que estaba dispuesto a convertirse en un gobernante en una tierra extranjera, si de repente todo en Rusia se derrumba. Para Europa fue un shock. El zar de un país enorme pide un trono de repuesto, y con los príncipes alemanes no fue nada ceremonioso. En cartas les amenazó directamente con la guerra. Escribió que si alguien se interpone en su camino, recibirá la ira de Dios y la espada rusa. Esto no es diplomacia. Se trata de una advertencia. La política de Iván se convirtió en una causa de miedo real. En Alemania fue llamado nada menos que zar asesino. En Polonia y Lituania fue considerado como el diablo del infierno. En Inglaterra, un misterioso déspota oriental. Asustaba a Europa con su imprevisibilidad. Podía ofrecer una alianza y, una semana después, amenazar con la ejecución. Iván fue el primer líder ruso que empezó a forjar una imagen aterradora de Rusia en la escena internacional. Tras la máscara de monstruo se escondía un hombre que buscaba la forma de escapar cuando sentía que perdía el control. En cartas a extranjeros amenazaba con el juicio de Dios, y en casa él mismo temía cada vez más ese juicio. Iván asustó a Europa con la espada rusa, pero él mismo se volvió cada vez más hacia los iconos, los monjes y las profecías. Sentía que a su alrededor había enemigos, y en su interior, vacío y miedo. En algún momento quedó claro, Iván no temía tanto a la gente como al castigo eterno. Empezó a hablar cada vez más a menudo de Dios, de los pecados y del más allá. Ejecutaba, amenazaba, aterrorizaba. Pero Iván el Terrible pensaba en Dios todos los días. Su paranoia no se limitaba a las conspiraciones. Temía lo que le esperaba después de la muerte. El infierno para él no era un cuento de hadas, sino una amenaza muy real. Por fuera, un rey cruel, y por dentro un hombre que no podía perdonarse a sí mismo. Los historiadores dicen que después de cada asesinato, Iván fue a rezar. A veces enviaba donaciones a los monasterios en el mismo día, a veces ordenaba oraciones por las almas de los asesinados. Quería expiar, al menos formalmente. Pero cada vez había más oraciones, porque cada vez había más muertes. Con el paso de los años comenzó a escribir cartas a los monjes cada vez con más frecuencia. En estas cartas se autodenominaba explícitamente loco pecador y maldito asesino. Les pedía que rezaran por él porque temía que Dios nunca le perdonara. Creía que cada pecado le acercaba más al infierno, pero no podía detenerse. Discutía con su clero sobre el infierno, el cielo, el más allá. Se interesaba por el misticismo, las profecías, las leyendas. Escuchaba a los ancianos que predecían su destino. Iván quería encontrar la manera de convencer a Dios de que le diera otra oportunidad, pero se dio cuenta de que lo que había hecho era inevitable. Construyó iglesias, encargó iconos, creó monasterios. No era solo piedad, era un intento de comprar el perdón, y cuanto más terribles eran sus acciones, más rezaba. Su miedo al infierno no era una debilidad, sino una indicación de que se daba cuenta de todo, y eso le hacía aún más peligroso. Iván rezó, se sacrificó, se arrepintió, pero la culpa no le dejó marchar hasta el final. Temía no tener tiempo para expiar lo que había hecho. Cuanto más envejecía, más se encerraba en sí mismo, más se recluía, más hablaba de la muerte. Sabía que el juicio final estaba cerca, y llegó inesperadamente. No a manos de sus enemigos, ni en el campo de batalla, ni en la corte, sino en una noche cualquiera en la que nadie sospechaba nada. Ocurrió el 18 de marzo de 1584. Tarde, silencio, en el despacho del zar. Iván estaba sentado en el trono y jugaba al ajedrez con su compinche, como si todo estuviera en calma.
pero de repente cayó boca abajo sobre el tablero. Lo levantaron, pero no respiraba. Todo ocurrió en cuestión de segundos, y entonces empezaron los rumores. Muchos creyeron que no era solo una muerte por edad o enfermedad. El zar tenía solo 53 años. Para esa época, no un hombre joven, pero no un anciano. Y lo más importante, en la autopsia de sus restos siglos después, los científicos encontraron en los huesos dosis letales de mercurio. Las sospechas cayeron sobre todos, desde los boyardos, cansados del miedo, hasta la gente del círculo íntimo, que quería poner en el trono a un heredero más controlable. Hubo una versión incluso sobre los ingleses. Después de todo, Iván negoció con ellos, y él mismo insinuó que podría dejar el trono. O tal vez fue destituido por los suyos para evitar que volviera a organizar una oleada de ejecuciones. Tras su muerte, el país se sumió en la confusión. Hubo una crisis, una lucha por el poder, y todo lo que había construido a lo largo de los años empezó a desmoronarse. Temía el infierno, pero no podía escapar. Quería controlarlo todo. Y murió desarmado. El zar más cruel de Rusia se fue en silencio durante una partida de ajedrez, sin tener tiempo ni siquiera para hacer el último movimiento. Su muerte se convirtió en un espejo de toda su vida, repentina, aterradora y llena de misterio. Iván murió inesperadamente, pero las preguntas no terminaron con su vida. Fue temido, odiado y honrado, todo al mismo tiempo. Pero el tiempo pasó. El miedo se desvaneció y quedó un tema importante. ¿Qué dejó tras de sí? Cuando se habla de Iván el Terrible, las opiniones están muy divididas. Algunos lo llaman un loco que ahogó el país en sangre. Otros lo llaman un gran gobernante que hizo a Rusia fuerte e independiente. ¿Quién era realmente? Empecemos por los hechos. Bajo Iván, el territorio de Rusia casi se duplicó. Conquistó los kanatos de Kazán, Astracán y Siberia y abrió el camino hacia Oriente. Lo que hoy se considera gran territorio comenzó a tomar forma bajo su mandato. No se trataba solo de conquistas, amplió las fronteras del país y se aseguró nuevas tierras. También fue el primero en centralizar el poder. Antes de él, cada boyardo se sentía como un pequeño zar en su propio rincón. Iván rompió eso. A veces, literalmente, comenzó a crear lo que más tarde se llamaría una fuerte vertical de poder. Pero al mismo tiempo, estaba torturando, matando boyardos, quemando ciudades. Los historiadores estiman que decenas de miles de personas murieron durante la oprichnina. No confiaba en nadie, ni siquiera en sus propios hijos. Y al final se quedó solo. Iván el Terrible construyó un gran poder no como padre de la patria, sino como un señor que temía perderlo todo. Todo lo que dio a Rusia, nuevas tierras, poder centralizado, lazos internacionales, lo dio a costa del miedo, el dolor y la sangre. Y siglos después seguimos sin poder responder de forma inequívoca. ¿Fue un salvador o un destructor? Probablemente ambas cosas. ¿Y qué piensa usted al respecto? Escriba en los comentarios.